Buenas tardes, queridos estudiantes, ¿cómo están? Hoy fíjense, hoy vamos a hablar sobre la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Vamos a hablar de la no discriminación, en vista de que, bueno, clases anteriores hemos hablado de lo que fue el poblamiento, ¿verdad? Aquí en la época de la colonización, hemos hablado de aportes de los indígenas, de los africanos, pero también pudimos apreciar que, bueno, que hubo maltrato en los indígenas, hubo maltrato con los africanos. Entonces vamos a ver esa no discriminación, ¿verdad? Vamos a ver, fíjense, en las Naciones Unidas se realizó una declaración, ¿verdad?, de los derechos de los pueblos indígenas. Eso ocurrió el 29 de junio del 2006. Allí el Consejo aprobó el texto de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Y el 13 de septiembre del 2007, la declaración sobre estos derechos pues fue aprobada. Sin embargo, bueno, hubo personas que votaron a favor, ¿verdad? Hubo 144 votos a favor, 4 en contra y 11 abstenciones. Fíjense que todavía existen personas que están en contra, ¿no?, de los derechos de estos pueblos indígenas. Entonces, fíjense, la asamblea allí afirma que los pueblos indígenas son iguales ante los demás pueblos y reconociendo al mismo tiempo el derecho de todos los pueblos a ser diferentes, a considerarse a sí mismos diferentes y a ser respetados como tales, ¿verdad? Por ejemplo, en nuestros indígenas, bueno, ellos tienen sus creencias, tienen sus culturas, que nadie tiene derecho a cambiársela, tienen que ser respetados, fíjense en el mismo dialecto, así como ustedes estudian una forma bilingüe, inglés, español, bueno, los indígenas también tienen su forma de estudiar, ¿verdad? Van transmitiendo su dialecto de generación en generación. ¿Para qué? Para que no se pierdan esas tradiciones, esas costumbres, ¿verdad? Eso autóctono de nuestro país. Allí también, bueno, se afirma que todos los pueblos contribuyen a la diversidad y a la riqueza de las civilizaciones y las culturas que constituyen el patrimonio común de la humanidad. Entonces, fíjense, pues cada pueblo tiene su diversidad, sus formas de relacionarse, sus formas de hablar, sus formas de compartir, ¿verdad? Tienen sus costumbres, tradiciones. Entonces, cada pueblo, cada estado, sabemos que tiene diferentes, ¿verdad? Diferentes culturas. Entonces, pues eso también se debe respetar y es patrimonio, patrimonio del país, ¿verdad? Entonces, allí también reafirmando que el ejercicio de sus derechos, los pueblos indígenas deben estar libres de toda forma de discriminación. Entonces, fíjense, esa declaración pues la realizaron preocupados, ¿verdad?, por el hecho de que los pueblos indígenas habían sufrido injusticias como resultado de la colonización y de haber sido desposeídos de sus tierras, territorios y recursos, lo que le ha impedido ejercer su derecho al desarrollo de conformidad con sus propias necesidades e intereses. Le cambiaron la vida, ¿verdad? Le cambiaron sus culturas, sus tradiciones, sus creencias. Hubo muchos cambios desde que llegaron esos colonizadores y bueno, ya es hora, ¿no?, de que se dieran cuenta de que se deben de respetar y se deben dejar que ellos sean libres y puedan practicar sus creencias, sus danzas, sus cultos, ¿verdad? Fíjense que también está, o lograron sacar un día contra la discriminación racial. Ese día se celebra el 21 de marzo de cada año, ¿no? Y desde 1960, pues, ocurrió un hecho, ¿verdad?, en donde la política
pues abrió fuego y mató a 69 personas en una manifestación pacífica contra las leyes del país, ¿no? Entonces, fíjense, al proclamar ese día, en 1966, pues la Asamblea General instó a la comunidad internacional a redoblar sus esfuerzos para eliminar todas las formas de discriminación racial. Sin embargo, hoy en día, a veces en las noticias oímos actos, ¿no?, que se cometen contra personas de color. Entonces todavía existe un poco de discriminación racial a pesar de que existan leyes en todos los países, normas, pero siempre hay alguno que quiere pues faltar a esas leyes y a esas normas. Fíjense aquí también nuestra Carta Magna, la Constitución, pues allí también establece específicamente en el artículo 21, dice que todas las personas son iguales ante la ley y en consecuencia. Número 1, no se permitirán discriminaciones fundadas en la raza, en el sexo, el credo, la condición social o aquellas que en general tengan por objeto, por resultado, anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos y libertad de todas las personas. Entonces, fíjense como allí lo dice en ese artículo 21 del título 3, que habla de los derechos humanos y garantías. Ahí también, bueno, se habla de los deberes, no solamente de los derechos. Pero específicamente en este artículo 21 hace referencia a esto que estamos hablando, ¿verdad? La no discriminación, no solamente por raza, por el color de la piel, sino por el credo, la religión. También hay leyes que hablan contra la no discriminación en cuanto a las personas con discapacidad. Ese es otro punto muy importante, ¿verdad? Todas las personas, como dice aquí, somos iguales ante la ley, tenemos los mismos derechos. Entonces, todos deben ser respetados, independientemente que tengan, bueno, alguna dificultad, algún problema, enfermedad, algún rasgo físico, ¿verdad? Algún problema físico, una discapacidad, color de piel o cualquier otro aspecto. Entonces debemos de, por supuesto, respetarnos unos a otros y aceptar que, bueno, no todos somos iguales, que tenemos diferencias, pero que en cuanto a los derechos, todos tenemos derechos. Por supuesto, a la vida, derecho a ser respetados, ¿verdad? Por las demás personas. Si esto se cumple, pues puede haber una buena convivencia entre todas las personas, no existieran tantos problemas en el mundo, tantas peleas, ¿verdad? Por las diferencias de las personas. Entonces los invito pues a tener en claro, ¿no?, que todas las personas, nuestros compañeros, familiares, vecinos, todos somos iguales y todos merecemos el respeto. Entonces nos vemos en una próxima clase.